Bienvenidas, queridas maestras, queridos maestros, a un círculo más muy interesante, sobre todo, porque el día de hoy traigo para todos ustedes cuál es el verdadero papel de la comunidad y de la escuela como ese eje central de la nueva escuela mexicana para que la entendamos y podamos ir transformando esos rasgos en cada niña, niño, adolescente y joven y responda precisamente a esa comunión, escuela y comunidad en las relaciones que propicie una y la otra en el ejercicio libre de cada uno de ellos, en este contexto del marco curricular de la nueva escuela mexicana. Yo soy la maestra Estela Esparza Huerta, especialista en investigación educativa, y traigo para ti esa dualidad, esa fusión, ese libre ejercicio, pero congruente, que le abona una a la otra. Y la escuela pública, maestras y maestros, vamos a entrar en un pequeño recordatorio precisamente histórico de que la escuela pública es un legado social precisamente del programa que surgió en la Revolución de 1910 y que se expresó oficialmente con la promulgación de la Constitución de 1917, pero también en ese proyecto de nación, en ese proyecto de país que apostaba por una renovación moral, por una renovación política del Estado, y que desde entonces, donde se construía o desde donde se iba a construir ese país con absoluto respeto a la voluntad popular, al reconocimiento de las garantías sociales, a los derechos laborales colectivos, a la repartición muy acertada de la tierra, y la escuela pública debía preparar como maestros, debía preparar a las personas para que pudieran exigir sus derechos, que los conozcan y que los exijan. Y sobre todo respetar esos derechos de los demás. Y eso nos brinda una armonía socialmente hablando. Sobre todo a esos pueblos indígenas a los que grotescamente se les había prohibido el derecho a la educación. Y en este espíritu, una de las características precisamente de la escuela pública es que en ella, maestras y maestros, los conocimientos se transforman en bienes comunes y por lo tanto proporciona a los estudiantes el desarrollo de su potencial. Ese potencial hacia dónde va encaminado a transformarse a sí mismos como personas y a transformar su mundo o directamente y literalmente al mundo. Y reúne a las niñas, niños y adolescentes en torno a lo común. ¿Qué nos une como sociedad? ¿Qué rasgos nos identifican en lo común? Pero también qué rasgos no me identifican en lo común. Existe esa dualidad y aquello que se manifiesta en el mundo y que se hace disponible precisamente a estas nuevas generaciones. Yo quiero aquí hacer una pequeña connotación de que es muy importante contribuir a ese desarrollo del libre pensador, de ese educando crítico, de ese educando que puede transformarse a sí mismo y transformar una realidad, aquel que desde edades tempranas asume sus responsabilidades, siente emociones, las comprende, las resuelve, es capaz de generar propuestas, de resolver problemas, es decir, a ese tipo de ciudadano práctico que le va a servir a la sociedad en esas relaciones comunes, en esas relaciones de propuestas, en esas relaciones de solucionar problemas, en esas soluciones de percibirse incluso distinto. Y los conocimientos, saberes, experiencias prácticas que ofrece la escuela pública a través, claro, de sus proyectos, de sus contenidos, vamos a identificar que ofrece a través del programa cosas tangibles y cosas intangibles. Una de ellas es la transformación personal y comunitaria. Y esa hablamos desde un punto intangible, pero que en un momento determinado y en un espacio geográfico
se convierte en tangible. Y es de carácter público, maestras y maestros, porque están disponibles para todos. Y podemos enseñarlas y debemos enseñarlas desde las trincheras de la institución educativa, desde la escuela. ¿Por qué? Porque vamos a proporcionar generaciones de jóvenes críticos, de jóvenes pensadores, de jóvenes creativos, de jóvenes que incluyen, de jóvenes que cuidan su vida saludable, mental y física. Ese tipo de jóvenes tenemos que estar formando aquí y en el ahora, en esa gran oportunidad que nos ofrece la nueva escuela mexicana de experimentar lo que se enseña y de experimentar poco a poco los cambios que van a ir dándole el matiz necesario de la nueva escuela mexicana a esta nueva generación. Y la escuela pública, queridos compañeros maestros, pues es ese espacio fundamental en el que se verifica precisamente la igualdad de todas y todos, en ese común denominador y la igualdad como potencial de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de ser capaces, maestros, de que aprendan de manera autónoma, emanciparlos cognitivamente, emocionalmente, físicamente, que ellos sean constructores de su propia persona y que trasciendan su realidad. Por eso la escuela debe ser defendida de planteamientos que incluso pueden reducirla ante la concepción de la comunidad a una institución que provee simplemente un servicio de aprendizaje. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de particulares. Es que necesito esta mano de obra. Ok, aquí está. No. Tenemos que salir precisamente de esa colonización de intereses religiosos, empresariales, políticos, etcétera, etcétera. Y la nueva escuela mexicana como materializada en esas escuelas públicas de todo el país, en un sistema social, pues es responsable de generar precisamente esas relaciones pedagógicas que le contribuyan a esa formación de los 10 rasgos del perfil de egreso, a esa materialización de los ejes articuladores en la vida diaria de la niña, niño, adolescente y joven. Y ese sistema social, como escuela pública, también es responsable de generar esas relaciones pedagógicas que no pueden estar orientadas de una manera rígida y exclusiva y particularmente a objetivos académicos, sino que estos deben ser parte de ese rompecabezas, en esa parte holística e integral, a esas relaciones culturales, sociales, que mejoren, maestras y maestros, y sobre todo que fortalezcan la vida de la comunidad. Tenemos que transformar estas comunidades, esa vida comunitaria que se vive dentro y fuera de la escuela. Y en este plan de estudios, maestros y maestras, coloca la comunidad como ese espacio social, ese espacio de relaciones no solamente físicas, sino culturales, políticas, productivas, simbólicas, en el que se inscribe la escuela. Al final de cuentas, geográficamente, la escuela está dentro del corazón de la comunidad, pero también de manera en cuanto a las relaciones que se viven, porque la comunidad entra a la escuela. ¿Cómo entra a la escuela? Con los padres de familia, con los líderes comunitarios, con las cosmovisiones de la misma comunidad a través del pensamiento de los niños, de las ideas, de las perspectivas comunitarias, de todo ese legado y cúmulo de conocimientos que ya de por sí posee la comunidad. Eso entra a la escuela. Y todo lo que se enseña en la escuela sale y entra a ese núcleo comunitario. Entonces, vamos aquí a identificar que como el principal elemento articulador se inscribe en la escuela de esas relaciones pedagógicas, así como de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Y en el plan de estudios propiamente nos habla de los programas educativos, de los libros de texto y todos esos materiales de apoyo a la educación básica, y se les concede igual valor, maestras y maestros, al proceso de aprendizaje, a la enseñanza, porque se realiza en espacios diversos, no solamente es exclusivo de la escuela, también en la comunidad local se aprende esos saberes comunitarios, esas experiencias de los abuelitos, esa sabiduría ancestral, como lo realizado también en el aula. Hay un encuentro al final de cuentas de saberes escolares formales y de saberes de la experiencia, de la sabiduría que trae la comunidad. Y al final de cuentas se fusionan, se dan la mano en armonía para contribuirle a esa integralidad de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y la comunidad local, maestras y maestros, pues no es algo dado, ni tampoco lo vamos a reducir a un espacio común, o la comunidad está fuera de las barreras de la escuela. Es que ahí habita la población. No, ahí se comparten características, experiencias, conocimientos, características sociales, ambientales, culturales, y la comunidad es una comunidad territorio. En ese espacio geográfico hay todo tipo de relaciones que se conforman a partir de ese rol, de ese tejido comunitario dinámico, y a veces incluso puede existir tensión que establecen ¿quién? Las personas con diversos intereses. También en las comunidades se mueven intereses. Hay necesidades, hay condiciones que viven en un mismo territorio. En esa comunidad hay historias, en esa comunidad hay intereses, hay proyectos o simplemente no los hay. En esa comunidad puede haber discriminación, en esa comunidad puede ser muy inclusiva. ¿Y qué nos permite llegar a esas conjeturas? Una muy buena lectura de la realidad, una muy buena lectura de la comunidad. Y lo propio precisamente de una comunidad no es la relación dinámica de protección o de pertenencia, fíjense qué interesante, sino la obligación que yo tengo hacia el otro. Y en términos legales también pudiéramos abrazar esta aseveración. Yo tengo una responsabilidad jurídica ante el otro y el otro la tiene conmigo. ¿Para qué? Para procurar un armonioso ejercicio de relaciones sociales. Y vamos a hacer de la comunidad esa acción, esa praxis, esa acción de exposición, de contacto respecto a los otros. Y la comunidad, vamos aquí a llegar a una definición, la comunidad es esa construcción, maestros y maestras, que se va entretejiendo. Por eso en la nueva escuela hablamos del tejido comunitario o del tejido social, porque a través de ese entretejido, a partir de ese rol holístico, pero a la vez particular, a partir de ese cuidado del uno con el otro, porque por eso somos comunidad, uno cuida al otro, se procuran los sujetos. Y la nueva escuela lo que quiere es que a través de esa contribución, a través de ese tejido comunitario, empecemos a crear sociedades democráticas. Así, maestras y maestros, como esa responsabilidad que asumimos hacia la igualdad de los derechos de los demás y la igualdad de posibilidades que todos tenemos en ese entretejido comunitario para ejercer precisamente esos derechos. Y la comunidad vuelve a los sujetos individuales porque hay una formación, hay un reconocimiento personal para llegar a ser esa parte asertiva de esa colectividad hacia su exterioridad. ¿Y esto qué significa? Esto significa para la escuela mantener con la comunidad territorio una relación permanente de reciprocidad, de intercambio.
La escuela necesita los saberes comunitarios, sobre todo saberes valiosos, pero la comunidad necesita de manera urgente esos futuros ciudadanos, maestras y maestros, que también tengan saberes valiosos y que le contribuyan a ese tejido comunitario. Por lo tanto, el programa, los procesos formativos en su conjunto, pues tienen un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que propiciemos desde nuestras trincheras niñas, niños, adolescentes y jóvenes críticos, que reflexionen, que comprendan, que le den significado a lo que aprenden, un significado real, un significado para la vida. Ahí donde no está el maestro. ¿A través de qué? De los contenidos. ¿Dónde tenemos esos contenidos? En los programas sintéticos. Y son propuestos precisamente para ir matizando esos 10 rasgos del perfil de egreso en cada niña, niño, adolescente y joven a lo largo de la educación básica y a lo largo del trayecto formativo. Y vamos a ver que esto va a mejorar las condiciones de esa comunidad local donde ellos al final de cuentas se desenvuelven. Y vamos a colocar en el centro a la comunidad como ese espacio central donde hay procesos educativos, donde se implica una función desde donde también se problematiza el hecho educativo, que a través de la lectura de la realidad ya llegamos a esa problematización para precisamente a través de la elección de los contenidos o de los proyectos, pues lleguemos a contribuirle a esa problemática de la comunidad muy particularmente. Y esto significa establecer una relación dinámica de interdependencia, de una influencia recíproca entre la escuela y el contexto comunitario. Las dos tienen una influencia y las dos ejercen una interdependencia, porque las dos tienen que brindar saberes valiosos desde la comunidad, saberes valiosos desde la escuela, para que de manera holística trabajen en esa formación integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y al mismo tiempo funcione como ese núcleo que integra los procesos de enseñanza y de aprendizaje, que al final de cuentas, el trabajo docente aquí marca un parteaguas muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que conocer el programa, tiene que dominar los contenidos, tiene que ir matizando y observando y registrando en esa evaluación formativa con decisiones oportunas y pertinentes esa formación integral, pero también su forma de planear y también su forma de concebir la evaluación formativa, así como esa gestión de los procesos académicos y propiamente administrativos. Y la escuela, maestros y maestras, es un conjunto, lo vamos a ver como el conjunto de espacios dentro de ese territorio. O sea, la escuela nunca ha sido ajena a la comunidad. La escuela pertenece a esa comunidad, a ese municipio, a esa colonia, a ese barrio, a esa alcaldía, a ese pueblo, a esa ranchería y todo lo que representa el territorio, todo lo que se moviliza en ese territorio y son igualmente significativos para las y los estudiantes, sobre todo para su desarrollo sensible, ese desarrollo humano, porque al final de cuentas estamos en ese encuentro con el otro, pero también cognitivo y creativo. Y esto exige, compañeros, dejar de pensar que la escuela cobra sentido únicamente dentro de sus funciones como escuela o dentro del territorio escolar, dentro de los roles propios de la institución o en las operaciones académicas y administrativas y directivas. No somos ajenos al movimiento de relaciones y vínculos que se mueven de manera consciente e inconsciente allá afuera, porque allá afuera hay una relación, hay un tejido que se está dando sí o sí.
Y vamos a propiciar precisamente esas relaciones de aprendizaje, esa transmisión de valores, que es muy necesario rescatarlos en las escuelas, como forma de vida, pero hay que trabajarlos también desde contenido, desde una situación, en base a la experiencia, pero hay que retomar el tema de los valores en las escuelas porque es donde intervienen las familias. Hay que traer al escenario a las familias, hay que dar talleres a nuestras madres de familia. No hay que traer a las madres simplemente para la revisión o para la firma de una devolución o de una calificación. Hay que traerlas para las cosas que realmente son importantes y esta es una de ellas. Cómo desde el centro familiar se están madurando o se están enseñando los valores o si se están transgrediendo incluso los valores y vamos a hacer esa intervención desde lo familiar, desde la trinchera de la escuela para contribuirle a esa comunidad local y esto representa una verdadera contribución, maestras y maestros, que recobra un significado en el bienestar social, físico y emocional de esos pequeñitos que se andan ahí relacionando todos los días dentro y fuera de la escuela, así como de sus adolescentes. Y esto requiere contribuir o construir hacia otras formas de ver la enseñanza, y aquí ya entra directamente el papel del maestro, pero también de la familia. ¿Cómo concibe la enseñanza? El maestro desde su trinchera, pero también la familia y la comunidad, y vamos a flexibilizar la estructura del aula. ¿En qué sentido? El sentido de los materiales pedagógicos, tecnológicos, de las formas en cómo evaluamos hasta ahora, también es un tema que debemos analizar de manera muy particular, pero también como escuela, y también la forma de interrelacionarnos con la comunidad. ¿Cómo estamos en esa proyección comunitaria? ¿Qué tantos lazos tenemos con la comunidad? Tenemos abierto el trabajo con los líderes comunitarios, lo reconocemos, están del lado de la escuela al menos para contribuir en un momento y en un proyecto oportuno. Y la comunidad, vamos a volver a retomar ese concepto. Es el marco en el que la escuela encuentra muchas posibilidades para realizar estrategias de resolución de problemas que se generan dentro de su territorio. ¿Qué quiere decir con eso? Que existen muchas posibilidades, maestras y maestros, para darle solución a lo que le duele a la comunidad, a todas esas áreas que podemos cambiar desde las trincheras del aula o desde el escenario comunitario, desde el escenario escolar. Y se trata de que las y los estudiantes, las maestras y los maestros, interactuemos más allá de ese contexto escolar, que conozcamos su gente, sus tradiciones, sus formas de pensar, sus formas de concebir los roles en una familia, cómo generan dinero, son productivos, cuáles son las metas, una lectura propia. ¿Para qué? Para poder interactuar de una manera real en ese territorio y que nos acerquemos poco a poco a esos procesos sociales, ambientales, económicos y valoren las potencialidades de esas transformaciones que va teniendo de manera gradual la comunidad en conjunto y de la mano con la escuela. La comunidad no puede transformarse sola, necesita la escuela. Y la escuela no puede transformar al 100% a cada niña, niño, adolescente y joven porque necesita a los actores comunitarios. Por eso hay una reciprocidad en cuanto a la ayuda, en cuanto a la contribución de saberes. ¿Para qué? Para transformar con acciones concretas a través de nuestros proyectos, de nuestras metodologías activas, hacia la transformación personal para llegar a esa transformación colectiva.
Y la comunidad como elemento articulador en ese escenario escolar, pues la escuela, en ese eje articulador, maestras y maestros de las prácticas educativas, significa una reconfiguración ¿de qué? Del ambiente de enseñanza y la transmisión cultural en donde los niños o los adolescentes aprenden junto a sus maestros y junto a sus maestras, pero también aprenden fuera de las barreras de la escuela. Y esto implica poner énfasis o poner el foco en el aprendizaje activo de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que también tenemos un video aquí en el canal del rol activo del alumno, la nueva escuela mexicana, y vamos a llegar a ese aprendizaje derivado de la investigación de su medio ambiente, ya sea social, pero también natural. ¿A través de qué? De cuestionamientos, de reflexión, a través del porqué de las cosas, de la búsqueda de información, que va más allá, maestras y maestros. Y la relación de las niñas, niños y adolescentes cuando participan en las comunidades, pues va generando de manera gradual un fuerte sentido de identidad, de reconocimiento, de un retrato más fidedigno de lo que es su espacio local, su espacio nacional y su espacio mundial. Y en la medida en que conviven con diversos sujetos del entorno, pues a la luz de temas de reflexión, hay que abrirnos a temas realmente verdaderos, genuinos sobre todo, para establecer un vínculo directo con el programa y resignificar por parte de las maestras y los maestros esas necesidades que tiene la comunidad. Pero igualmente, maestras y maestros pueden nombrar los lugares, las personas, las actividades cotidianas con ese sentido de responsabilidad y de pertenencia. Cuando una persona llega a amar su comunidad, la comprende, la entiende, de seguro le contribuye. Va a despertar la capacidad de crear y fortalecer relaciones sociales, pero también de participar activamente en esas asambleas escolares, de aprender de la experiencia de los abuelitos, porque ahí hay una riqueza ancestral que tienen que conocer estas nuevas generaciones. No tenemos que divorciar esos saberes tampoco. ¿Por qué? Porque esos van a ser saberes olvidados y no queremos olvidar los saberes de la sabiduría ancestral de los abuelos y de las abuelas. Y vamos a ir a ese encuentro, a reunir a las familias, a llevar a la abuelita al aula, o vamos directamente a visitar a la abuelita y aprender de su sabiduría, de cómo ha visto los cambios en la historia de este tema y de aquel. Y vamos a enseñarlos precisamente a que expresen su opinión, a que su voz, tenga voto, tenga eco. Y la tarea del magisterio, precisamente en conjunción con la comunidad, es que las y los estudiantes puedan construir sus propios autonomía, sus propios significados, emancipación. ¿Sobre quién? Sobre las personas, pero de una manera neutral, sin prejuicios, y los lugares y las acciones que ellos viven en esa vida cotidiana. También van a valorar el territorio donde viven, el territorio donde está su escuela misma, su hogar como territorio, pero también como institución formadora, las familias, las comunidades, y se les va a estimular a desarrollar valores en favor del bienestar colectivo, así como a conocer y ejercer sus derechos y responsabilidades en ese marco amplio de principios retomados de la comunidad, de la región, del país y del mundo. Y también, queridos compañeros, se puede propiciar el desarrollo del pensamiento matemático, y ustedes dirán, ¿por qué precisamente el pensamiento matemático en las comunidades? Ok. Como son las destrezas de estimación, de aproximación, siempre y cuando se desarrollen en la vida real, especialmente cuando haya, ojo aquí,
está involucrado el tiempo y el dinero, porque es lo más valioso, matemáticamente hablando, que se mueve en ese tejido comunitario. ¿Qué hago con mi tiempo? Que tiene un valor muy importante. ¿Cómo lo administro? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo empleo? ¿Cómo lo distribuyo? Pero también el dinero, porque el tema del dinero genera muchas brechas de vulnerabilidad en las comunidades, la falta de acceso a otras oportunidades. Entonces, el aprendizaje de las matemáticas debe tener un sentido humano. El número es humanista. ¿Para quién? Para las niñas, niños y adolescentes y jóvenes. Y ese solo se desarrolla en el marco de esas relaciones significativas entre la familia, entre la escuela y la comunidad. Y deberíamos también de traer proyectos que nos inviten a una educación financiera, porque lo necesitan desde edades tempranas, porque si queremos cambiar una comunidad, pues el tema del tiempo y del dinero van forzosamente involucrados. Entonces es fundamental que el aprendizaje también del lenguaje, principios, métodos matemáticos, esa educación financiera, pues tengan una razón y un motivo y un propósito más allá de alcanzar una calificación. Yo me voy hacia el otro lado, hacia ir materializando todos estos rasgos a ciudadanos efectivos y funcionales, que les implique y sobre todo que les motive. Y lo fundamental es que seamos nosotros, maestras y maestros, quienes interpretemos estos temas de reflexión que ya tenemos en esa lectura de la realidad y que lo plasmemos en nuestro programa, que le demos solución a los problemas o que contribuyamos a esa solución o que le demos un matiz distinto a las relaciones en ese tejido comunitario a través de nuestros contenidos, a través de nuestros proyectos, mediante nuestras metodologías activas, de acuerdo a las condiciones específicas de ese territorio, del tipo de escuela, del tipo de diversidad de estudiantes que recibimos todos los días, con el fin de plantear acciones. Y hacia ahí vamos a llegar. Acciones que propicien aprendizajes significativos en el marco y en esa relación recíproca escuela y comunidad, y que esos aprendizajes significativos les sirvan para solucionar problemas, cambiarse a sí mismo y transformar una comunidad, ahí donde no está el maestro. Y si este material te fue de utilidad, te invito a que te suscribas, a que me regales un like, a que me dejes un comentario porque me gustaría leerte, y sobre todo que compartas a otro maestro que como tú y como yo creemos que podemos transformar las comunidades desde nuestras escuelas, con esa relación directa y recíproca con las comunidades en las que cada uno de nosotros trabajamos. Muchas gracias.